todas las sesiones, todas las sesiones van a ser grabadas y las voy a ir subiendo a un espacio que tiene la escuela en YouTube. Ajá, entonces, si no pueden entrar a clases, yo de todas formas les voy a mandar por el grupo que ustedes hicieron de WhatsApp, en el que me agregaron, les voy a mandar el link donde pueden ver el video, por si quieren nada más verlo o descargarlo como ustedes quieran. ¿Sale? Aquí, muchachos, bueno, perdón, muchachas, la idea es que estas sesiones, como son muy cortas, dado que Zoom nada más nos da 40 minutos, nada más vamos a utilizarlas para dar una pequeña explicación, casi para resolver dudas. A ustedes les mandó Miss Mayra, me parece, los archivos que vamos a ver el día de hoy. Son 2 presentaciones. ¿Sí las recibieron? Sí. Sí, ok. Entonces, yo le voy a mandar a Miss Mayra nuevamente en el fin de semana la que vamos a ver la semana que entra. ¿Sale? Y vamos a hacer lo mismo. Ustedes la leen, hacen la actividad. Si tienen alguna duda o algo, en la próxima sesión que tengamos, pues ya me preguntan sus dudas y vamos resolviéndolo, ¿no? También, muchachos, quiero comentarles algo importante. Yo estoy ahorita en un curso y se me va a dificultar un poquito a partir del 10 de agosto, que empiezan sesiones, pero con mis sinodales. Entonces, se me va a dificultar un poquito. Entonces, quería comentarles que, a ver, déjenme ver. Sí, es el 10 de agosto. Entonces, las sesiones que tengamos el 12, el 19 y el 26 de agosto, que el 26 imagino que ya va a ser el examen final, pero bueno, por lo menos esas 3 sesiones las tengamos a las 9 de la mañana. No sé si ustedes pueden a esa hora. Sí. ¿Sí se puede a esa hora? ¿Sí? Sí. Sería el mismo miércoles, nada más que a las 9:30, bueno, a las 9:05, 9:10, por muy tarde. Porque la otra, muchachas, es que les grabe yo la sesión o la explicación, la suba a YouTube y ustedes nada más la vean. Pero se me hace mucho más provechoso que nos veamos, aunque sea de esta manera, y aquí ustedes vean sus dudas, ¿no? Y se las voy a ir explicando así en persona, porque si les grabo el video con explicación, por más va a haber cosas que ustedes no entiendan, y entonces tendremos que recurrir al mensaje por teléfono o al WhatsApp. Ajá, entonces voy a procurar que todas nuestras sesiones sean de esta manera, así en Zoom, por lo menos un rato. ¿Sale? También, chicas, otra cosa que quería compartir con ustedes es la evaluación. Yo tengo el díptico aquí. Ya lo hice. ¿Sí, ¿se lo alcanzan a ver? Sí. Nada más les pongo la parte de evaluación, porque todo lo demás no lo tengo todavía. No tengo las fechas en las que van a ser los exámenes, no tengo el REBOE de la carrera, no tengo la clave de la escuela, entonces no lo pude llenar completo. Pero bueno, lo que nos interesa por ahorita es la parte de la evaluación. Entonces, aquí, muchachos, no sé si ustedes ya tengan un proyecto final o tengan, creo que ustedes hicieron un proyecto final que fue crear una empresa, ¿no? Pero no la terminamos. Ah, ok. La empezamos a hacer con la psicóloga, Ajá. pero no la terminamos. ¿Pero qué es lo que llevan hasta ahorita? Pues solo hicimos prácticamente la presentación. La que hicieron cuando yo les di clase, ¿no? Cuando llevaron No, clase conmigo, yo les dejé hacer una presentación y les pedí que hicieran una de su empresa también, que también iban a presentar con otra maestra. Ajá, pero solo se la presentamos a usted. Uh-huh. Lo que le presentamos a usted fue lo único que hicimos. Lo demás no supimos. Bueno, lo que pasa es que hay aquí un renglón que dice examen final, pero el proyecto.
Entonces, yo no le puse aquí porcentaje porque todavía no sé si ustedes tenían o no un proyecto final o ya lo tienen empezado o algo. Yo les quería dejar una parte, darle un porcentaje inclusive a ese examen final, pero, bueno, perdón, a la parte del proyecto, pero pues como no sabía pues cómo andaban, no le puse nada. Pero lo que yo pensaba, muchachos, era que ustedes de su empresa, de la empresa que tienen, ¿de qué es o qué venden o de qué? Era una papelería. Ah, la papelería, sí es cierto, ya me acordé. Este, entonces, que ustedes, bueno, nuestra materia es estadística, entonces a través de la materia, durante el curso, vamos a ver algunos datos estadísticos, cómo se pueden aplicar en la toma de decisiones. Entonces, que ustedes aplicaran un instrumento de medición y con sus resultados calcularan algunas medidas que vamos a ver nosotros durante el curso. Pero ese trabajo se me hace que para ustedes va a ser muy tardado, o sea, les vaya mucho tiempo porque tienen que pues, salir a la calle a aplicar las encuestas y todo, entonces no les va a dar tiempo. Entonces, no vamos a darle entonces peso a ese proyecto final, ajá, pero entonces esos 10 puntos que yo tenía pensado dar a ese proyecto se los puse a la exposición. Ajá, entonces esa exposición yo les voy a dar una fecha, tentativamente será en 2 semanas, y se van a dividir en equipos. Y entonces dentro de 2 semanas, van a exponer ese tema. Y entonces esa exposición tendrá el peso del 20%. ¿Sale? Yo tenía pensado darle nada más 10 a la exposición y 10 a su proyecto final, pero bueno, dada la circunstancia, entonces vamos a dejar nada más los 20 para exposición. El examen parcial, ustedes lo hacen creo que a mediados del módulo, ¿no? Sí. Debería de ser a finales de julio, más o menos. Entonces, ese examen eh, tendrá un peso del 30%. El examen final, otro 30%. De manera que si estos dos ejercicios de examen los tienen correctos todo, prácticamente ya tienen acreditada la materia con la calificación mínima. Pero también vamos a agregarle 10% a asistencia, a menos de que tengan alguna justificación. Ajá. Tendrán este 10% y participación en clase. Esta participación, muchachos, no es que yo les haga preguntas y ustedes me contesten. Esta participación la voy a tomar cuando venga este primer examen parcial. Yo les voy a dar una guía. Ajá, y ustedes la van a contestar. Karina, creo que con ustedes cuando llegaron conmigo a sistemas hicimos ese ejercicio, ¿no? De hacer unos guías. Sí, Sí, ¿verdad? hacíamos unas preguntas Ajá, ándale. y ya se las entregamos y Eso, eso era eso es, nuestra guía. Ujú. ajá, eso es lo que vamos a hacer en este módulo. Esta participación, yo les voy a dar una guía para el examen parcial. Ajá, sirve de que ahí estudien de esa guía para su examen. Y entonces esa guía más la guía que les voy a dejar para el examen final, esas van a tener un peso de 10%. Ajá. Entonces, si ustedes me entregan las dos guías correctamente, ya tienen el 10% de participación. ¿Sale? Esto también les da oportunidad a las personas de que no puedan entrar a clase, también tengan acceso a este 10%. ¿Sale? Porque si este por ciento lo dedico a preguntas y respuestas que ustedes den en clase, eh, automáticamente las personas que no vienen a clase pues quedan fuera. Entonces, para también tener esa oportunidad, esas dos guías que vamos a dejar van a contar para el 10% de la calificación. ¿Sale? Y entonces 20 más 30 más 30 más 10 más 10 suman el 100% de la calificación. ¿Vale, chicos? Entonces, mejor voy a cambiarle esta asistencia por las actividades que vamos a hacer durante nuestro curso, pues. ¿Sale? Y mejor voy a darle 20 a este y 10 a la exposición.
Chicos, entonces, si quieren, tómenle captura de pantalla o tomen una foto o algo, apúntenlo si quieren, porque ese va a ser nuestra forma de evaluar. Bueno, en lo que lo copian, me dice Karina que son más o menos como 8 personas las que quedan en el curso. ¿Sí son 8 o son más o son menos? Pues yo he contado como son... Creo que sí son 8. ¿Sí son 8? Bueno, un favorcito nada más. No me han pasado lista de asistencia, pero a mí me interesa saber cuántos son para hacer los equipos de exposición. Si son 8, creo que no pasan de 8, supongo, ¿no? O sea, creo que Somos son 8 exactos. exactamente 8. Bueno, pues Sí. entonces vamos a hacer 2 equipos de 4. Pero quisiera que me mandaran por WhatsApp, aunque sea, los nombres de las personas del grupo para yo hacer los 2 equipos. Entonces, no sé si alguien de ustedes tenga a la mano una lista o los nombres de los compañeros y me la hagan llegar por WhatsApp para que ahí los vaya dividiendo. Y el próximo miércoles yo les digo cómo quedan los equipos y los temas que van a exponer. Sí, está bien. ¿Sí? Entonces, no sé, moritos, alguien de ustedes que los tenga me los manda, ¿no? Se ¿Ya los puedo? mando yo si quiere. Ajá, está bien, Karina. Gracias. ¿Ya puedo cerrar esta ventana? Sí. Sí. Bueno, Bueno, chicos, hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos platicado. No. No, ninguna, todo está claro. Ok, entonces vamos a iniciar con el curso. Ok, chicos, entonces ya comentamos que nuestro curso pues es estadística. Ajá. No es una materia difícil, pero pues es matemáticas y entonces creo que con eso ya empezamos como que tener problemas, ¿no? Pero es muy sencillo el curso, nuestros temas que abarca este curso son muy sencillos, pero sí van a necesitar muchachos de su parte eh, que pues repasen en casa, ¿no? Los temas y si pueden hacer ejercicios más de los que les deje, pues mucho mejor, ¿sale? Pero no se me estresen, todavía no he conocido a alguien que no pueda con esta materia, es muy sencilla. Entonces vamos a iniciar, chicos. Vamos a ver, muchachos, el día de hoy. Bueno, se les mandó la presentación de la unidad 1, ajá, y de la unidad 2. Nuestro curso son 7 unidades, pero hay una unidad, 2 me parece que son al mismo tiempo varias distribuciones y pues esas son un poquito tardadas. Entonces nos vamos a ir un poquito rápido para que en esa parte de esa unidad nos llevemos más tranquilas, ¿sale? Podamos verlo con más calma. Entonces, chicos, iniciamos con la unidad 1, que es Introducción a la Estadística. Y pues muchachos, como ustedes deben saber, la estadística es una ciencia, o es un área de las matemáticas inclusive, que se dedica a recopilar información, transformarla y procesarla de tal manera que de ese proceso puedan surgir algunos gráficos o algunos estudios que puedan ayudar a una toma de decisiones. Esto, muchachos, el objetivo primordial de la estadística, casi el porqué de la estadística, es ayudar a la toma de decisiones. Te va a arrojar resultados, la estadística, que van a ayudar a la gente responsable de tomar decisiones, pues a llevar a tomar la óptima, ¿no? Ahora sí que con datos y con papeles en mano, poder tomar la decisión ideal, ¿no?
Tenemos aquí un poquito de historia, que bueno, pues desde los primeros principios en los que se tomaban números, cuentas de impuestos, de muchas cosas que se llevaban en los tiempos de los egipcios y de aquellos tiempos, hasta nuestra actualidad. Fue variando y fue evolucionando todo el proceso estadístico hasta ya establecerlo como una ciencia. Ajá, más o menos alrededor de los años 1900 fue que ya se estableció formalmente toda la metodología que se sigue para cálculos estadísticos, distribuciones. Obviamente las personas que más se dedicaron al campo estadístico son los que idearon y los que crearon las distribuciones, los procedimientos y todo lo que se lleva más o menos en estadística. La estadística, muchachos, se divide en dos, básicamente, que son la estadística descriptiva y la inferencial. Esto, muchachos, es algo muy parecido a lo que hacemos todos comúnmente en la vida real. Ajá. Cuando ustedes, por ejemplo, es un ejemplo que más o menos se acerca a esta división de la estadística. Pero, por ejemplo, cuando ustedes conocen a una persona y se forman un criterio acerca de ella, están haciendo un análisis descriptivo, porque en base a cómo es esa persona, en base a la descripción que ustedes tienen de esa persona, se están formando un criterio. Ajá. Entonces, esa parte descriptiva de la estadística es algo parecido a eso. Y cuando ustedes conocen a esa persona y se forman un criterio de ella en base a su descripción, entonces empiezan a hacer inferencias acerca de ella, es decir, algunas afirmaciones que pueden ser o no ser ciertas, ajá, pero que están basadas en la descripción que tú obtuviste de esa persona. Entonces, la estadística, muchachos, la parte descriptiva, es toda aquella que hace los análisis de la información, desde generar el instrumento de evaluación que vas a aplicar, los datos que te arrojó, los instrumentos que utilizas para hacer el análisis, como media, mediana, desviaciones, distribuciones, todo eso, para que te arroje resultados, los lleves a una gráfica, ajá, que puede ser histogramas, pueden ser gráficas de barras, de pastel, lo que tú quieras, y ya esa información te va a permitir hacerte inferencias o hacer algunos enunciados de lo que puedes hacer o puedes no hacer con esa información que tienes ahí. Ajá. Subir los precios de los productos, a lo mejor meterle más a la publicidad, meterle dinero a producción, te va a dar un panorama general y tú vas a decidir qué hacer a partir de lo que te da la estadística como datos. En eso se divide la estadística, en la parte descriptiva y la parte inferencial. Ahora, primero, muchachos, lo que tenemos que hacer es una recolección de datos. Esto es lo que ustedes iban a hacer como proyecto final. Aquí, muchachos, los datos se van a recolectar utilizando diversos instrumentos que pueden ser entrevistas, pueden ser algunas especie de encuestas o de instrumentos en los que te sirvan para poder recuperar las impresiones de tus clientes o de la gente y te puedan servir para tomar decisiones. Los datos pueden ser originales o pueden ser indirectos. Originales cuando tú mismo, investigador o o el estudioso de lo que estás haciendo con el estudio estadístico, vas y lo aplicas tú directamente a las personas. Indirecto es cuando ya está hecho el estudio y tú vas nada más a recuperarlo, ya sea de enciclopedias, libros de registros, páginas de internet, ya ahora que es lo que más se utiliza, por ejemplo, la página del INEGI, que ya trae muchísimos estadísticos, pero que ya están ahí y nada más tú te sirves de ellos para tu investigación. Obviamente hay que tener muchísimo cuidado en la elección de estos datos indirectos porque si son muy viejos, esos datos ya no te van a servir, tienen que ser actualizados. También, muchachos, los datos pueden ser de varios tipos. Ajá. Principalmente son discretos y continuos. Ajá.
Aquí los tenemos abajo. Los datos discretos son datos numéricos, pero que son números enteros. Es decir, aquí no vas a manejar datos con lo que le llaman algunos punto flotante o punto decimal. Ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos libros leíste? En estos casos, chicos, si ustedes se fijan, no puedes manejar números decimales. Es decir, no puedo tener 3.75 hermanos, no pude haber leído 2.16 libros. Ajá, ahí son únicamente números enteros. Siendo que, por ejemplo, las variables continuas, que son las siguientes, esas sí manejan punto flotante o punto decimal. Ejemplo, ¿cuál es su estatura en centímetros? Ajá, entonces, ahí estos datos puedes manejarlos de las dos maneras. Puedes manejar los datos discretos o datos continuos. Hay otra categoría que es el dato categórico, que ese es nada más de resoluciones con un sí o con un no. Son para preguntas cerradas. También, muchachos, con estos datos que vamos a ir obteniendo, podemos generar una distribución de frecuencias o una tabla de frecuencias. Ajá, esto lleva un procedimiento muy pequeño, que es primero tomar los datos, es decir, lo que ya aplicaste en el campo. Ajá, los recopilas todos tus datos, los organizas, los cuentas y de acuerdo a las ocurrencias que tuviste de cada uno de los datos que aplicaste, entonces vas contando cuántos obtuviste de cada uno y vas a formar una tabla. Eso, chicos, es lo que dicen estos dos primeros puntos. Ajá. Aplicas el instrumento, recopilas la información, la ordenas y en base a eso vas a generar una tabla. Ahorita vamos a ver un ejemplo. También, muchachos, aquí hay algo importante que es el rango, o a veces también llamado recorrido, pero lo más común es rango. El rango es la diferencia que hay entre tu dato mayor y el dato menor. Ajá. Es decir, por ejemplo, si yo aplico un instrumento y en una escuela, ajá, y tiene que ver con las edades de los alumnos, y entonces resultó que el menor tenía 14 años y el mayor tenía 19. Entonces el rango va a ser 5, la resta del 19, que es el mayor, menos el 14, que es la menor. Ajá. Eso es lo que se calcula como el rango. Y así vamos a ir formando nuestra tabla de frecuencias. Aquí, por ejemplo, muchachos, en este ejemplo que tienen ustedes aquí, es una suposición de cuánto ganan en salario en dólares en una empresa. Ajá. Y se determinó que 7 personas ganan entre 30 y 39 dólares, 12 personas ganan entre 40 y 49, 19 ganan entre 50 y 59, 16 entre 60 y 69 y sucesivamente. ¿Sale? De tal manera que al final obtuvimos toda la muestra o todo el universo, que aquí son 72. Y aquí, muchachos, a estos intervalos que tenemos aquí se les pueden llamar clases, categorías o simplemente intervalos. Ajá. Estamos aquí englobando varias ocurrencias, es decir, los que ganan desde 29.95 hasta los que ganan 39.95. Ajá. Es decir, todos ellos están en esta categoría o en esta clase. Y de esos hubo 7 ocurrencias. No quiere decir que todos ganen lo mismo. Puede que uno gane 31, uno gane 33, otro gane 37, etcétera. Pero son 7 personas las que ganan en este rango de valores. 12 personas ganan salarios entre este intervalo, 19 ganan entre este intervalo y sucesivamente. Sí puede haber personas que ganen lo mismo, claro que sí, y se cuentan como tal, ¿no? Como 2 personas que ganan lo mismo y la frecuencia sería la misma. Pero lo que sí, muchachos, quiero decir es de que las ocurrencias pueden no ser iguales, pero sí caer en este intervalo. ¿Sale, chicos? Eso es justamente lo que aquí decimos, los intervalos. Los intervalos, muchachos, son
dos medidas, dos límites, un límite inferior y un superior, y en el cual van a ocurrir varios eventos que tú vas a considerar como exitosos o como que sí cuentan dentro de ese intervalo. Por ejemplo, en el caso de aquí que dijimos de los salarios, estás estableciendo un intervalo, un límite inferior y un límite superior, y todos los que ganen entre esa cantidad de dinero serán contados como una ocurrencia exitosa para ese intervalo. Puede haber, muchachos, puede haber intervalos abiertos, es decir, que tengas nada más, ya sea el límite inferior y ningún superior, o viceversa, un superior pero ningún inferior. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí, muchachos, son los intervalos para personas que tienen edad, es decir, cuántos tienen entre 20 años y 30 años, donde el 20 sería el límite inferior y 30 el superior. ¿Cuántos tienen entre 30 y 40 años, en donde el inferior es 30 y el superior es 40? Pero, muchachos, si se fijan, el más pequeño no dice el intervalo, dice menores de 20 años, es decir, desde 0 hasta 20, o bueno, 19 y meses, ¿no? No tiene un límite superior, o más bien no tiene un límite inferior. Y en el segundo caso, mayores de 40, es decir, desde 40 en adelante. No tienes un límite. Estos dos intervalos están abiertos. Pero obviamente sí tienen una ocurrencia, es decir, sí puede haber gente menor de 20 años y puede haber gente mayor de 40 años. Pero no estás especificando de aquí hasta aquí, sino nada más mayores de 40 y menores de 20. ¿Sale? Eso, muchachos, son los intervalos abiertos. Los límites inferiores y superiores pues son justamente esos, en donde tu intervalo se inicia y se cierra de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, o lo que tú establezcas, pero estás poniendo los dos límites, inferior y superior, que son los que tenemos aquí. El límite real inferior, pues es el que tengas como dato menor, y el superior, pues es el que tengas como mayor. Pero si tú lo divides en clases, como lo tenemos aquí, por ejemplo, que tenemos superior e inferior bien definidos, entonces, por ejemplo, en el caso del 49, el límite real inferior va a ser la suma de este 40 menos el límite superior del intervalo anterior, el 39. La suma de estos dos dividido por 2. 40 más 39 entre 2, 39.5. Igual, el límite real superior sería la suma de este límite superior más el siguiente de la categoría, que sería el 50. 49 más 50 entre 2, 49.5. Y entonces tu intervalo quedaría de 49.5 a 59.5. Esos son ya los límites reales. Pero hay que tomar en cuenta entonces los límites anteriores y siguientes de las categorías para poder determinar cuáles serían. Únicamente en el caso de los últimos y primeros no habrá, porque por ejemplo, el caso del 30 ya no hay una categoría anterior. Entonces el 30 se quedará como el límite real inferior, ahí no hay de otra. Y en el caso del 99 ya no hay otra categoría, entonces este quedaría como el límite real superior para esta clase y el 30 para esta clase. ¿Sale, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, vamos a iniciar con la segunda, ¿cómo se llama? Con la segunda unidad. Nada más déjenme abrirla porque no se ve. ¿Ahí la ven, chicos? Sí. ¿Sí se ve? Ok. Ya nos queda poco tiempo. Vamos a darle un poquito de prisa. Aquí, muchachos, vamos a ver cómo se crea justamente esa tabla. La tabla de frecuencias o la distribución de frecuencias. Se crea, muchachos, una tabla en la que tendremos como primer dato justamente los datos, los que recabaste, los que fuiste a aplicar.
y recopilaste, esos van a ser tus datos muestrales. Ajá. Y se van a denominar como XI. Ujú. Tú vas a manejarlo como una variable. Ajá. Es decir, si lo que fuiste a estudiar fue si la gente le gusta ver televisión o no, esa será tu variable. Y tus datos muestrales son las respuestas que obtuviste de cada pregunta. De la pregunta 1, de la pregunta 2, la pregunta 3, 4, a las que tengas. La frecuencia es cuántos te contestaron lo que tú esperabas de la pregunta 1, cuántos contestaron lo que tú esperabas de la pregunta 2. Es decir, si tú en tu ejercicio que fuiste a aplicar, tú esperabas que la pregunta 1 te dijeran todos que sí, entonces vas a contar cuántos te contestaron que sí en esa primera pregunta. Si tú esperabas un no en la segunda, ¿cuántos contestaron que no en la segunda? Es decir, nada más los éxitos que tuviste, los fracasos no. Ajá. Y esa va a ser tu frecuencia absoluta. ¿Cuántos eventos sucedieron lo que tú esperabas? Ajá. Y la frecuencia relativa, que va a ser cuántos te dijeron que sí del total que aplicaste. Si tú aplicaste, por ejemplo, digamos 100 encuestas y de las 100, 73 te dijeron que sí, tu frecuencia absoluta es 73 y tu relativa será 73 de 100. Ajá, es decir, este es un porcentaje simplemente. Ajá. ¿Cuántos obtuviste exitosos del total de los que aplicaste? Si en la segunda, que esperabas un no, nada más te dijeron que no 24, bueno, pues entonces tu relativa será 24 de 100. Chicos, es un porcentaje simplemente. Aquí tenemos un ejercicio. Supongamos las calificaciones de un grupo. Una persona sacó 10, 3 sacaron 9, 2 sacaron 8, 3 sacaron 7 y sucesivamente. Para este primer dato muestral, esta es su frecuencia absoluta. Ajá. Para el 10, su frecuencia es 1. Para el 9, su frecuencia es 3. Para el 8, su frecuencia es 2. ¿Sale? Y su frecuencia relativa es 1 de los 20 en total que son. Del 9 son 3 de los 20 que son. El 8 son 2 de los 20 en total y sucesivamente. ¿Vale? Y muchachos, ¿cómo se calculan? Bueno, pues la frecuencia absoluta no es más que el conteo de cuántas veces tuvo éxito ese evento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tabla, ¿cuántos obtuvieron 10 de los 20? Solamente uno. Esa es la frecuencia absoluta. La acumulada va siendo la suma de las frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia acumulada hasta aquí, pues es 1. La frecuencia acumulada hasta acá es 1 más 3, que serán 4. La frecuencia acumulada hasta aquí, 1 más 3 más 2, que serían 6. Hasta aquí 9, hasta aquí 13, 15, 18, 16, 18, etc. ¿Sale? Esa sería la frecuencia acumulada, la suma de las frecuencias que vas teniendo. La frecuencia relativa, muchachos, es lo que decíamos, ¿cuántos tienes del total que son? En este caso, si aquí la frecuencia es 1, pues 1 de los 20 que son. Aquí fueron 3, pues 3 de los 20 que son. 2 de los 20 que son, sucesivamente. Y la frecuencia relativa acumulada, que de igual manera va siendo la suma de todas las frecuencias. Las frecuencias acumuladas entre el total. Aquí sería 1 de 20, aquí serían 4 de 20, 6 de 20, 9 de 20, 13 de 20, 15 de 20, etc. Y con esos datos, muchachos, vas a generar gráficas donde puede ser, por ejemplo, un histograma, que es una especie de gráfica de barras, en donde tienes los intervalos que van sucediendo y la cantidad de eventos exitosos. En este caso, se supone que es una ciudad en la que esta cantidad de personas tienen entre 0 y 9 años, entre 10 y 19 son esta cantidad, entre 20 y 29 son esta cantidad, y sucesivamente. Y aquí, muchachos, vamos a tener, ustedes ya saben o ya conocen el plano cartesiano, que tiene dos ejes, el eje de las X y el eje de la Y. Y entonces, en el eje de las X pones una categoría y en el eje de la Y pones la otra. En este caso aquí, en el eje de las X pusimos las edades y en el eje de la Y la cantidad de personas que cumplen con cada categoría. Y se forma esa gráfica. Ustedes ya han construido gráficas de barras. También tenemos una gráfica muy parecida, pero que es el
un polígono de frecuencias, en donde aquí marcamos cada una de las mitades de las barras, la mitad de esta barra, la mitad de esta barra, la mitad de esta barra, y las vas uniendo con una línea, y eso te queda de esta manera. Es lo mismo, pero es expresado de otra manera. O una gráfica de pastel, que también te puede servir, aunque normalmente la gráfica de pastel se usa para porcentajes, pero también la puedes ocupar para tener una representación de tus datos muestrales. ¿Sale, chicos? ¿Alguna pregunta? No. No, ninguna. Ustedes tienen este material ya con ustedes. Es muy sencillo, como ya lo vieron. Repásenlo y hagan la actividad. ¿Ya se las mandó Miss Mayra? La actividad que tienen que hacer. Sí. Creo que es una síntesis de todo lo que dijimos ahorita. Entonces, utilicen ese material, investiguen más en internet o en libros de estadística. Estadística, muchachos, van a encontrar, bueno, yo busqué más o menos como media hora y encontré como 6 libros diferentes, digitales en internet para descargar. Entonces ahí pueden encontrar muchísima información de cada uno. ¿Sale? Me parece que son 7 personas. Está Sí. Karina, María, Alexis, Joana, Erilei y Adaneli. Son 6 nada más, ¿verdad? Entonces, Karina, entonces, por favor, me hace llegar una listita. Sí. ¿Sale? Porque a los que llegaron tarde, quedamos de hacer una exposición. Entonces, la semana que entra, el próximo miércoles, yo ya espero darles quiénes van a ser los equipos y el tema que van a exponer para la siguiente semana, que sería dentro de 2 semanas. ¿Sale, chicos? También, muchachos, otra cosa, les decía a sus compañeros hace rato que esta sesión estará grabada, la voy a subir a un espacio que tiene la escuela en YouTube y ahí ustedes pueden ver las exposiciones o estas presentaciones que hacemos aquí en línea, las pueden ver en YouTube, ¿sale? Por si no entraron a clase, las pueden ver ahí. Entonces, chicos, nos quedan nada más unos segundos. Me despido entonces, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 8:20, ¿sale? Y recuerden, chicos, que las actividades se mandan el fin de semana. ¿Sale? Entonces, Profesor, ¿qué días había dicho que nos va a dar las clases a las 9? ¿El 23? Los miércoles de agosto a partir del 10. Okay. Serían, creo que el 12, 19 y el examen que es el 26, por eso ya no tenemos clase. ¿Sale, vale? Sí, está entonces, bien. chicos, nos vemos entonces el próximo miércoles. Cuídense mucho. Les mando un abrazote igual. y nos vemos entonces el miércoles, ¿sale? Hasta luego. Hasta luego, Hasta chicos. luego, profesor.